Buenas tardes. Esta frase, vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, y en esa sociedad muy poca gente entiende de ciencia y de tecnología. Es una frase que le pertenece al astrónomo, astrofísico y astrobiólogo americano Carl Sagan, probablemente el científico más influyente en la divulgación de lo poquito que sabemos del cosmos de todo el siglo XX. Y la elegí para empezar la charla, no solamente porque coincido con el contenido entero de la frase, sino porque creo que esta frase es mucho más actual hoy que hace 30 años cuando él la dijo. La gente en general, todos nosotros como sociedad, entendemos realmente muy poco sobre la tecnología que manejamos todos los días. Eso nos mete en un problema, que es cómo vamos a hacer para basar el futuro de nuestra humanidad en la tecnología del futuro, apenas entendiendo la de hoy. Y para dar algunos ejemplos de esta tecnología, voy a tratar de repasar cuál era la tecnología que existía en el planeta cuando yo nací. Esta es una foto de Pablo Picasso, del pintor español, en Francia, donde dispensó los últimos años de su vida, con su perro, mirando televisión. La foto está en blanco y negro, lo cual ya nos ubica temporalmente en un momento en donde la mayor parte de la fotografía del mundo era en blanco y negro. Como está mirando la televisión, y esta foto está tomada a principios de los 60, y la televisión color en Francia apareció en el año 67, uno puede conjeturar que ese televisor es blanco y negro. En contraste con lo que sucede hoy, donde hace aproximadamente 2 meses vinimos a este mismo recinto a lanzar el teléfono más desarrollado que hay en el mundo hoy, al mismo momento que en el resto del mundo. Antes la tecnología tardaba años en desplegarse. Estados Unidos tuvo televisión color en 1950, Francia en 1967 y Argentina en 1980. Al lado del televisor, Pablo Picasso tenía su radio. Probablemente algunos de mi generación hayan visto ese tipo de receptores de radios de múltiples bandas, que era la única forma de escuchar distintas cosas. Y más atrás hay un reproductor de discos de vinilo. Esa era la forma en que se escuchaba música cuando yo nací. Y esta era toda la tecnología disponible en un hogar de ese momento. Ahora hay tecnologías tan complejas que la mayor parte de la gente no puede entender de qué se trata, ni siquiera empezar a pensar cómo es que funcionan. De hecho, esta no es la foto de Picasso en el living de su casa. Es esta. La que les mostré es la extensión de la foto original que hizo la inteligencia artificial generativa de Adobe Photoshop, cuando yo simplemente le pedí, por favor, extendé la foto para que me ocupe todo el espacio que tengo en la presentación. Ahora, esa tecnología se puede usar, esa tecnología se llama modelos de difusión y es una tecnología absolutamente fascinante. Y se puede usar, por ejemplo, para aislar un sujeto cualquiera del fondo de una foto. Algo que si alguien intentó hacerlo a mano, ya sea recortando con la tijera o con un pincelito, sabe lo tedioso que es. Y esto, sin siquiera decirle cuál es el sujeto de la foto, nos permite identificar el sujeto y cambiarle el fondo por algún otro, como por ejemplo este, donde él se va a encargar de poner las luces y las sombras a donde corresponda para que luzca creíble esa foto. La misma tecnología se puede usar para crear imágenes simplemente indicándole qué es lo que uno quiere ver, exista o no. Así es que esta es una imagen de Ushuaia en el estilo del videojuego Super Mario World de 1990 de Nintendo. Y estas son 2 imágenes de Ushuaia
en modo cubista, uno que podría haber pintado Picasso, y en el estilo de Salvador Dalí. Otras tecnologías que disponemos hoy, que quiero usar como ejemplos, es esta. Probablemente no se vea el texto, pero este texto simplemente es una pregunta a ChatGPT, en la cual yo le pregunté: compárame por favor la película The Machine Stops, el libro The Machine Stops de 1909 con la película Wall-E de Pixar. Después de un rato de análisis, ChatGPT me dice: las dos películas comparten la visión de lo nocivo que es la dependencia del ser humano de la tecnología y la depredación del medio ambiente. Otra tecnología que disponemos hoy es simplemente esta, en donde alguien creó un meme que dice: a veces miro imágenes de la Tierra desde el espacio y me maravillo de lo bella que es. Y en realidad la imagen es una bandeja con nuggets de pollo. Eso no es tan relevante como que subiéndole esta imagen a uno de los motores de lenguaje natural que disponemos hoy, y le decimos por qué esto es gracioso, el motor, en este caso ChatGPT, nos va a decir: este meme es gracioso porque explota la yuxtaposición inesperada de lo que dice el texto con lo que se ve en la imagen. Se genera la expectativa de una imagen majestuosa de la Tierra desde el espacio y en realidad es algo trivial y mundano. Ya casi estas cosas nos dejan de sorprender porque los usamos todos los días. Otro ejemplo, esta es la claringrilla de ayer. Yo recorté la imagen de la claringrilla de ayer y le dije a ChatGPT: ¿podrías resolver esto por mí? Lo que está en el prompt de amarillo. Y un slide después, ChatGPT me completó la grilla y me dijo cuál es el pensamiento oculto tras la claringrilla de ayer, que irónicamente es: el saber es una cuesta que pocos pueden subir. Lo relevante de este punto es que si uno colecciona todas estas tecnologías que tomé como un pequeño segmento de las tecnologías que disponemos hoy, y no que disponemos pagando millones por ellas, son tecnologías fácilmente accesibles por la mayor parte del mundo desarrollado o semidesarrollado. No voy a hacer la encuesta en el auditorio ahora por razones de tiempo, pero usualmente las encuestas que hago sobre nuestros auditorios son: nadie tiene ni idea cómo funcionan estas tecnologías, cómo hace esto que suceda. Casi todo el mundo te explica sobre los chips, las computadoras, la nube, la inteligencia artificial, pero cuando uno quiere profundizar, no es lo mismo que cuando 30 años atrás alguien decía: ¿cómo funciona el levantavidrios del auto? Y uno se podía imaginar que había un motor haciendo algo y que finalmente eso terminaba en un movimiento. Esto es esencialmente incomprensible por la mayor parte de la sociedad. Y eso es un problema. Como una sociedad que en su mayoría o en su colectivo desconoce completamente el funcionamiento de lo que maneja todos los días, puede crear la futura tecnología. Volviendo a la tecnología que había cuando yo nací, la de la foto, en esa época teníamos la radio, la televisión en blanco y negro, había 2 canales, el horario era limitado. Las noticias uno se enteraba por los diarios y los discos de vinilo era la forma en que escuchaba música, y cuando uno quería tener un documento bien presentado tenía que usar una máquina de escribir. Lejos de la casa de uno había telégrafos, que era la forma en donde se producían las comunicaciones formales, y si uno quería ver una película tenía que ir al cine, y mejor que no se le pasara la película cuando se estrenó, porque para verla en televisión probablemente tuviese que esperar una década. Esta es la tecnología que tenemos hoy, en 2024, y lo que voy a listar acá, voy a simplemente repasar algunas de las cosas, pero en ese dispositivo que podamos tener en el bolsillo, cualquier persona, o la mayor parte de las personas de la humanidad, pueden acceder a todo el conocimiento de la historia de la humanidad inmediatamente. Pueden acceder a todo el contenido generado en la historia de la humanidad
la música, las películas, los podcasts, los videos. Puede acceder a la información, puede ver las noticias y puede participar de comunidades, tales como Reddit o Facebook, agrupadas por intereses. Ni siquiera necesita ser muy brillante para decirle lo que uno quiere, porque si uno le habla y le dice más o menos lo que uno quiere, es capaz de identificar la mayor parte de las preguntas que uno hace y le trae lo correcto. Puede llamar a quien quiera, mensajearse, verse entre múltiples personas que estén en distintos lugares del mundo. Puede comprar, puede pagar, puede transferir dinero, puede invertir. Puede hacer reservas de hoteles, de aviones, puede navegar en la internet, puede navegar en la vida real con el GPS y llegar a algún lado, puede pedir un taxi, ya sea con chofer, como Cabify o Uber, o sin chofer, como Waymo. Puede rentar bicicletas y scooters, puede hacer sus tareas de oficina, puede firmar digitalmente. En la charla anterior vimos que también puede acceder a su historia médica, puede monitorear su salud, puede saber cuál es su ritmo cardíaco y eventualmente el oxígeno de su sangre, traquear el entrenamiento del gimnasio, ver si está progresando, recibir asistencia sin que participe nadie y puede hacer meditaciones, puede manejar las luces y las cortinas de su casa. Puede ver las cámaras de seguridad y recibir alertas si alguien se metió a su casa. Puede leer, puede aprender y tomar cursos. Puede sacar fotografías y editar esas fotografías hasta que nos hagan lucir bien. Puede grabar videos y luego cambiarle el idioma a esos videos para mandárselo a personas o acceder a comunidades que no entienden el idioma original. Puede usarlo como identificador. Cualquiera de los teléfonos que tienen en sus bolsillos dispara un rayo láser invisible cada vez que lo prenden, que hace un escaneo en 3 dimensiones de sus caras para ver si son realmente ustedes. Pueden computar y calcular cualquier problema que se les ocurra, pueden jugar y pueden utilizar la realidad aumentada sea para aprender química o para cazar Pokémon. Todas estas tecnologías están disponibles en nuestro bolsillo, en nuestra mano, como un proxy hasta un momento en donde van a estar implantadas en nosotros. Pero esto nos trae esencialmente a la pregunta de hoy sobre la educación. ¿Cómo pasamos de acá a la nueva realidad en solo 50 años? ¿Y dónde están las personas que van a ser el futuro de la tecnología cuando lo que está acá a la derecha esté a la izquierda? ¿Dónde están esas personas hoy? ¿Y cómo las formamos? ¿Y quiénes son o van a ser los creadores de las nuevas tecnologías? Y este es el punto en donde tenemos que hablar del skill gap. El skill gap es una frase que significa básicamente hay una divergencia entre los conocimientos que se requieren para crear las tecnologías del futuro y aquellas que está produciendo el sistema educativo actual. New Sun, la empresa donde trabajo, es una empresa que emplea más de 9.000 personas. La mayor parte de esas personas trabajan produciendo y manufacturando dispositivos de electrónica de consumo como teléfonos celulares o computadoras o televisores o equipos de aire acondicionado, o refrigeradores o hornos a microondas o motocicletas eléctricas o pañales. Tenemos también gente que hace cultivo de mejillones y gente que vende suavizantes. Es un grupo muy diverso. Y en ese grupo, y particularmente más, mientras más demandantes sean los segmentos de tecnología, nos enfrentamos a que nos es imposible conseguir los profesionales que creen las futuras tecnologías directamente de la academia o de la universidad. Porque esas academias no tienen a su vez de la etapa anterior las competencias que hacen falta para poder ocupar las posiciones de creación de tecnología. Y este es el segundo punto
en el que traigo la educación. El primero es, como sociedad no entendemos la tecnología. El segundo, el sistema educativo que tenemos está disociado del mundo del futuro y especialmente de la creación del mundo del futuro. Y la razón por qué esto se convierte en un problema aún más grande en este momento es porque la inteligencia artificial es extraordinariamente transformativa en forma de disrupción. Va a suceder muy rápidamente. El año pasado, OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, publicó este paper, tiene un título extraño, se llama Una mirada temprana sobre el impacto que produce en el mercado laboral la introducción de los modelos largos o grandes de lenguaje. El paper básicamente explica qué va a pasar con el empleo ahora que hay ChatGPT y cuando ChatGPT crezca, especialmente con la velocidad que está creciendo. El paper, que ya tiene un año, concluye que al menos el 15% del empleo de los Estados Unidos, pero apliquemos esto a todo el mundo, está inmediatamente en condiciones de ser reemplazado más rápidamente y más eficientemente por un modelo de lenguaje como ChatGPT. 15% no luce mucho, pero el papel agrega que si se agrega algún software específico o alguna automatización a los modelos de lenguaje, tales como por ejemplo una cámara para que además de leer pueda ver, o sensores para que pueda medir otros parámetros, ese número crece hasta el 47 al 56%. Literalmente esto significa que la mitad de los empleos del mundo están amenazados. El paper le llama expuestos, donde expuestos quiere decir ser susceptibles de reemplazarse. Es verdad que esto también genera nuevos empleos, pero considerando que toda la academia, desde jardín de infantes hasta los doctorados, están preparando estudiantes para un mundo que cuando se reciban no va a existir más, esos nuevos empleos todavía no sabemos cuáles son y consecuentemente nadie está estudiando cómo hacer un plan de estudio para ello. Acá son algunos de los empleos que están expuestos, según esto. Fíjense que irónicamente yo pertenezco a una generación en donde estimulamos a nuestros hijos a que tomen estudios para que adquieran labores muy calificadas, porque eso los protege en el mercado laboral. El trabajo más expuesto a un modelo de lenguaje son los matemáticos, son los traductores, son los programadores. Y los que no están expuestos son los cocineros, son los mecánicos, son los médicos. Aquellos donde no solamente pueden expresar el conocimiento de una forma teórica, sino que además requieren su propia interacción, experiencia y juicio de una manera extensiva. Nosotros, en nuestra industria, nos enfrentamos durante años con una extraordinaria escasez de programadores. Los programadores eran una especie súper deseada. Desapareció esa necesidad. Cuando todas estas empresas como IBM o Microsoft o Meta dicen nuestros programadores aumentaron al doble la productividad con los modelos de lenguaje, lo que están diciendo es necesitamos la mitad de los programadores. Ahora, si somos responsables con la generación que sigue, tenemos que preguntarnos qué empleos van a sobrevivir, qué deberían estudiar nuestros hijos y cuáles son las competencias que van a adquirir más valor que el que tienen hoy y cuáles otras van a perder el valor. Esta es una pregunta muy difícil de responder y especialmente, no importa a quién se la preguntemos, hay una única coincidencia general, que incluso es una coincidencia con los propios modelos de lenguaje, que aquellos que sean creadores van a sobrevivir a cualquier automatización e inteligencia artificial. Por un largo tiempo la creación va a seguir requiriendo competencias que por ahora
tenemos solamente los humanos. Este es un meme, el edificio es un meme de una empresa de construcciones que desafía a ChatGPT que termine el edificio por ellos. Y la de la derecha es nuestra versión en electrónica diciendo, poneme los componentes de esta placa. Ahora bien, nuestra responsabilidad en este sentido es cómo inspiramos, educamos y estimulamos a una nueva generación de creadores, de inventores, de constructores y de emprendedores. Yo frecuentemente me reúno con ingenieros, profesionales de distintas áreas que vienen a postularse para trabajar con nosotros. Y usualmente están muy orgullosos de sus credenciales académicas. Pero casi ninguno resiste la simple pregunta, haceme una lista de los que vos hiciste, de lo que vos creaste, de algo que yo pueda ver que te representa como una creación. Y ese es el tercer punto en el que nosotros pensamos que la educación necesita una transformación radical. ¿Cuál fue la inspiración de estos creadores de tecnología y cómo somos nosotros la inspiración o cómo creamos esa inspiración por los que siguen? No sé, pero les puedo contar cuál fue la inspiración para mí para trabajar durante 40 años en la industria electrónica. Esta revistita. Esta revistita es de 1972 y es una revista de historietas. Pero entre una historieta y la que sigue, la revista traía un plano de cómo armar alguna cosa, un planeador, un velero o una radio de 2 transistores o un machete electrónico. Ahí se puede ver el estudiante con un auricular y el profesor transmitiéndole lo que tiene que decir. Ignoren convenientemente la implicación ética de ese invento. Pero esto era lo que a mí me inspiró una curiosidad irrefrenable que todavía me sostiene en la industria electrónica después de 40 años. Entonces, nosotros, este era el plano de la radio, tenía unos pocos componentes y no solamente hice uno, hice un montón porque a todos mis amigos los deslumbraba con la radio que no requería pilas. En Newsan decidimos no esperar a que alguien haga esto y aprovechar nuestras capacidades de poder producir electrónica, de poder diseñar electrónica y de poder replicar en millones lo que hacemos, y creamos Archie. Archie es una plataforma basada esencialmente en placas programables que diseñamos acá en Ushuaia, que produjimos acá en Ushuaia en nuestras instalaciones y que sirven desde para hacer una carita feliz, como en este slide, hasta para manejar un robot. Y estas placas inspiran a los niños y adolescentes a ser creadores, a entender la tecnología desde sus bloques constitutivos más esenciales y a entender otras competencias como crear y trabajar en equipo y entender con responsabilidad afectiva y emocional lo que significa trabajar en tecnología, todas competencias que hoy el sistema educativo no tiene, no proporciona, desde Tierra del Fuego. Ahí hay 2 proyectos, los 2 niños tienen 2 proyectos que hicimos, y para probar si esto funcionaba o no, durante 2 años consecutivos, 2022 y 2023, hicimos nuestras Olimpiadas de Tecnología. Los 2 proyectos, el autito y el robot, son 2 proyectos que corresponden a nuestras Olimpiadas de Tecnología. Estas Olimpiadas participaron todas las escuelas de Tierra del Fuego y los alumnos aprendieron a manejar las herramientas. Todavía entrevisto ingenieros que no saben manejar herramientas manuales, básicas. Tomaron las clases, muchas de las clases son en nuestros espacios con nuestros ingenieros y otras son virtuales, en nuestro campus virtual, y aprendieron desde cómo no manejar una batería de litio para que no estalle, hasta cómo es que funciona una pila. Tuvieron que imprimir sus propias piezas de plástico, porque esas piezas rojas de plástico que hacen el robot no existen. Las tuvieron que imprimir con impresoras 3D. Y antes de imprimirlas, las tuvieron que diseñar en un software de modelado 3D. En Tierra del Fuego
no hay impresoras 3D en las escuelas, así que les regalamos a todas las escuelas que participamos sus impresoras 3D para que pudieran hacer las piezas y participar de las Olimpiadas. Desarrollaron el software para hacer andar la araña y para controlarla desde su teléfono celular. Luego ellos decoraron sus robots con sus identidades y sus idiosincrasias, cada uno de ellos. Y finalmente, una Olimpiada es una competencia. Hicimos una gigante pista en forma de tela de araña, porque era un robot en forma de araña, que acá están nuestros colaboradores armándolo, que terminó así, y que realmente nos dejó la satisfacción de que no solamente se puede transformar la educación hacia una que cumpla con los requisitos que les conté antes, sino que además podemos democratizarlo de una forma en la que todos puedan entender la tecnología. Cuando digo todos como este gordo divino que programó su araña, la construyó, compitió y estuvo muy feliz pese a su desafortunada condición de ser hincha de Boca. Este es el evento final, y este evento final, además de dejarnos con el sabor de estar contribuyendo desde Tierra del Fuego con el futuro de la educación, fue el evento más relevante de toda mi carrera profesional. Gracias. Solo la frase con la que le digo a mi equipo que podamos trabajar en esto, que es muy difícil de trabajar. Solo hay una forma de adivinar el futuro: crearlo. Gracias por su tiempo. Gracias, René. Bueno, primero, gracias por tu charla. Qué lástima que sea de Boca. Me quedé pensando en eso. La inclusión y la diversidad son un valor fundamental. Pero es súper interesante pensar que la única manera de sacarle esa incertidumbre, porque hoy estamos hablando del futuro con optimismo y también con incertidumbre. Parecen contrarios, pero creo que se unen las dos cuando uno dice creándolo, ¿no? Haciéndolo. No sé cómo lo ves. Es la única forma. Yo creo que es muy relevante no ser un espectador de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos del empleo, y realmente cuando nosotros damos charlas de inteligencia artificial bastante largas, se las damos a los alumnos que ganan las Olimpiadas, se los damos a todos nuestros colaboradores en Newsan. Y hay mucha preocupación, y cuando nosotros damos las charlas un poco estimulamos la preocupación porque la gente ve esto y dice cuál es nuestro futuro, ¿qué voy a hacer? Gente que ya está formada, ya pasó por la parte formativa de su vida y siente que va a quedar afuera. Lo primero es que la primera etapa de reemplazo laboral no es una persona con un empleo reemplazado por la inteligencia artificial. Es una persona o un empleo reemplazado por una persona con la inteligencia artificial. Entonces, hagámonos amigos desde temprano, primera cuestión. Y la segunda es, mientras más cerca y más activos estás, mejor va a ser nuestro mundo, definitivamente. Gracias, René. Un aplauso, Gracias. por favor. Gracias.